El siguiente ejemplo. Dice, un cuerpo de 30 kilogramos de masa se le aplica una fuerza de 60 newtons. Si el coeficiente de rozamiento es U 0,2, me pregunta calcular la aceleración y el espacio recorrido en 5 segundos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando un cuerpo y lo estamos desplazando, ¿cierto?, sobre un plano horizontal, aplicándole una fuerza de 60 newton, ¿cierto? Mi cuerpo me dice que tiene una masa, ¿cierto? Pero entonces voy a trabajar con el peso, que es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Entonces me dice acá, voy a decir, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Pero entonces voy a decir que la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué debemos empezar a calcular? Entonces vamos a tener que el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad, donde peso es igual, masa me dice que son 30 kilogramos, multiplicado por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Peso es igual, 30 multiplicado por 9,8 daría 3 por 8 daría 24. Llevo 2, 3 por 9, 27, más 2 daría 29. Como hay un lugar acá y acá hay un 0, entonces la coma me daría aquí y esto me da que es 294 newton. Tenemos un peso de 294 newton. ¿Para qué tengo que calcular ese peso? Entonces acá me dice que la fuerza de rozamiento es igual a mu multiplicado por la masa multiplicado por la gravedad. Fuerza de rozamiento sería igual a 0,2 multiplicado por masa por gravedad, entonces sabemos que me da 294 newton. Al hacer la multiplicación, 294 multiplicado por 0,2, 2 por 4 daría 8, 2 por 9 daría 18, llevo una, 2 por 2, 4 y una, 5. ¿Cuántos lugares hay después de la coma? Hay dos lugares, un lugar, perdón. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer un lugar, la coma, hacia la izquierda y voy a decir que la fuerza de rozamiento es igual a 58,8 newton. Pero como me están preguntando es, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale esa aceleración? Entonces voy a despejar de acá. Voy a decir que la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a la aceleración. Están multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces, a dividir, pero no es la aceleración, sino es la masa. Lo voy a pasar a dividir. Voy a utilizar la fuerza, entonces son 60 newton menos 58,8 newton, lo voy a dividir entre la masa, que serían 30 kilogramos, y esto es igual a la aceleración. Bueno, entonces tenemos acá la operación 60 menos 58,8. Vamos a utilizar la calculadora. 60 menos 58,8 me da un igual de 1,2. 1,2 newton. Pero este newton lo puedo desbaratar. Este newton es decir, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre 30 kilogramos, que eso me va a dar igual a la aceleración. Y lo voy a dividir entre 30. Voy a decir que tengo 0,04 metros por segundos al cuadrado. Y ese es el valor de mi aceleración. Esta es la manera de poder aplicar la fórmula
en un plano horizontal. Bueno, ahora vamos a resolver el espacio recorrido en 5 segundos. Bueno, el espacio recorrido, entonces, como es un movimiento uniformemente acelerado, voy a aplicar la ecuación de distancia es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado y lo voy a dividir entre 2. Este movimiento, entonces, estamos tomando que la velocidad inicial con qué parte es de 0. Entonces voy a decir que la distancia va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado y lo voy a dividir entre 2. Habíamos dicho que la aceleración que traía el cuerpo era de 0,04 metros por segundos al cuadrado. Entonces voy a decir que mi distancia es de 0,04 metros por segundos al cuadrado. Lo multiplicamos por 5 segundos que vienen al cuadrado y lo vamos a dividir entre 2. Distancia sería igual a 0,04 metros por segundos al cuadrado y multiplicamos 5 segundos al cuadrado, me daría 25 segundos al cuadrado y todo lo debemos dividir entre 2. ¿Qué puedo simplificar? Entonces ya podemos simplificar segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, se cancelan y me va a quedar la distancia que va a ser en metros. Hacemos la operación correspondiente, 0,04 lo multiplicamos por 25 que obtenemos un valor de 1 igual a 1 metros y lo vamos a dividir entre 2 y esto daría distancia igual a 0,5 metros. Esa es la distancia recorrida aplicándole dicha fuerza. Y es la forma de aplicar nuestra ecuación de fuerza a un ejemplo sencillo. Bueno, ahora vamos a trabajar las fuerzas en un plano inclinado. Entonces, ¿qué estamos mirando ahora? Que ahora acá va a ser sobre una superficie el cual está inclinada de acuerdo al ángulo, ¿cierto? Vamos a empujar lo mismo, la cajita. Entonces, teníamos en el anterior, ¿qué estábamos diciendo? Que hacia allá vamos a aplicar una fuerza, ¿cierto? Pero esa fuerza acá va a tener dos componentes diferentes, ¿cierto? Vamos a tener que una que hay acá, que yo lo llamo fuerza de rozamiento, pero también hay una fuerza que es opuesta a la fuerza aplicada, que es la fuerza o el peso que se está haciendo o que tiene el cuerpo, pero eso lo voy a llamar un peso en X. Es como si yo hubiera cogido mi cuerpo que estaba de forma horizontal, hacia allá solamente tenemos una fuerza, hacia acá a este lado tenemos una fuerza de rozamiento, pero al inclinarlo entonces ya va a haber una fuerza más que se llama el peso en X. Vamos a tener el peso del objeto, ¿cierto? El peso es perpendicular a la superficie. Entonces acá vamos a tener, ya hacia este lado vamos a tener el peso, ¿cierto? Pero ese peso es un peso en Y, entonces lo voy a llamar peso en Y. Hacia arriba vamos a tener la normal. Pero además, mi cuerpo también ejerce una fuerza, ¿cierto? De acuerdo al peso del cuerpo, que es solamente P. Es una fuercita de acuerdo al peso del cuerpo. Entonces acá vamos a trasladar este peso en X, lo vamos a trasladar de esta manera, ¿cierto? Y vamos a formar un triángulo rectángulo. El ángulo que queda acá formado será el mismo ángulo que vamos a trabajar en esta posición. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para estudiar la composición de las fuerzas que hay
en este cuerpo, la composición de las fuerzas que tenemos ahí. Entonces voy a mirar acá. Tenemos aquí el peso, este sería el peso en X. Esta fuercita de acá, peso en X, ¿cierto? Tenemos esta fuerza de acá, que sería P en Y. Y la última, vamos a decir que este sería el peso, ¿cierto? Y en estas dos vamos a tener la composición del ángulo. Entonces, de acuerdo a ese triángulo y a estas nuevas fuerzas que me salieron acá, vamos a hacer uso de identidades trigonométricas. ¿Qué me dice? Que seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto al ángulo, ¿quién sería? Peso en X. Y lo voy a dividir entre la hipotenusa, que es el peso del cuerpo. Puedo despejar para poder hallar el valor del peso en X. Entonces voy a decir acá que ese peso en X es igual, está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, al peso multiplicado por seno del ángulo. Pero este peso en X es igual a ¿quién? A la masa por la gravedad multiplicado por el seno del ángulo. Vamos a escribirlo por acá para que me quede guardadito. Por el seno del ángulo. Ahora vamos a mirar la otra composición. ¿Cuál es la otra composición? Me dice que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es el peso en Y, y lo voy a dividir entre la hipotenusa, que es el peso. Despejamos de acá el valor de peso en Y y voy a decir que el peso en Y va a ser igual al peso multiplicado por coseno del ángulo. Pero como el peso es masa por gravedad, el peso en Y es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Vamos a colocarlo por aquí, que voy a decir que peso en Y es igual a la masa por la gravedad por coseno del ángulo. ¿Qué me hace falta? Acá tenemos una fuerza de fricción, ¿cierto? Esta fuerza de fricción que va en sentido opuesto a la fuerza, entonces voy a decir que esa fuerza de fricción es igual a la constante de fricción, el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Pero dijimos anteriormente que la normal es igual al peso. ¿Pero cuál peso? Dicen la posición que teníamos acá. La normal, entonces voy a decir que es un peso en Y. Entonces vamos a decir que es peso en Y y me queda que el coeficiente de rozamiento, la fuerza de rozamiento, perdón, es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo. Esas son las composiciones que debemos tener en cuenta para poder solucionar nuestro ejercicio. Entonces ahora vamos a desarrollar un ejemplo con este aspecto, teniendo en cuenta mi plano inclinado. Listo, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo con el plano inclinado. Dice, se quiere subir un cuerpo de 30 kilogramos de masa por un plano inclinado de 30 grados y un coeficiente de rozamiento de 0,2, aplicándole una fuerza paralela al plano de 300 newton. ¿Qué me preguntan acá? Calcular la aceleración, ¿cierto? Entonces, ya con esto vamos a hacer el criterio de la sumatoria de las fuerzas en X. Y es igual a ¿quién? A la masa multiplicado por la aceleración. ¿Cuáles son esas sumas de esta fuerza en X para que me dé igual a masa por aceleración? Entonces, vamos a mirar según el plano. Entonces tenemos acá la suma de las fuerzas, la fuerza aplicada, ¿cierto? Voy a mirar cuáles son las que se deben restar. Se deben restar las que van en sentido contrario. Entonces voy a decir menos
el peso en X. ¿Cuál más se debe restar? Menos la fuerza de rozamiento, y esto va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. Como la pregunta es que calcular la aceleración, entonces voy a decir que la fuerza menos el peso en X menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a, los dos están multiplicando, entonces pues vamos a tomar la masa y lo vamos a dividir entre la resta de las fuerzas, y entonces vamos a obtener de que esto me va a dar igual a la aceleración. Esa es la manera de poder aplicar la ecuación para determinar la aceleración. Entonces vamos a tomar, vamos a borrar acá nuestro ejercicio. Y vamos a sacar los datos importantes. ¿Qué datos importantes tenía ahí en esa operación? ¿Qué datos teníamos? Entonces decía que la masa era igual a 30 kilogramos. ¿Qué otro dato importante me dieron ahí? Que tenía un ángulo de 30 grados. ¿Qué otro dato teníamos importante ahí? Me decía que el coeficiente de rozamiento era 0,2. Y por último me decía que habían aplicado una fuerza de 300 newton. Teníamos una fuerza de 300 newton. Entonces, debo empezar a buscar qué es lo que necesitamos. Entonces vamos a decir, por acá, ¿qué fue lo que dijimos que íbamos a calcular? La fuerza menos el peso en X menos la fuerza de rozamiento, y lo vamos a dividir entre la masa, y eso es igual a mi aceleración. Entonces peso en X es igual a la masa 30 kilogramos multiplicado por la gravedad, entonces 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el seno de 30 grados. Tomamos la calculadora y hacemos nuestra operación respectiva. 30 multiplicado por 9,8 multiplicado por el seno de 30 grados. Y me da un valor de 147. Entonces acá me dice que el peso en X es igual a 147 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, y me da newton. ¿Qué más necesitamos calcular para poder desarrollar nuestro ejercicio? Entonces vamos a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, entonces me dice que la fuerza de rozamiento es igual a 0,2, ¿cierto? 0,2, que es el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la masa por la gravedad. Entonces voy a decir 30 kilogramos multiplicado por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por coseno de 30 grados. Por el coseno de 30 grados. Hacemos la operación, entonces 0,2 por 30 por 9,8 por el coseno de 30 grados. Y aproximadamente me dice que esa fuerza de rozamiento, fuerza de fricción que tenemos ahí, es de 50,9 newton. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, obtenemos newton. Entonces ahora vamos a mirar. ¿Tenemos la fuerza que se le está aplicando? Sí, 300 newton. Menos el peso en X, ya lo obtuvimos, 147. Menos la fuerza de rozamiento, que ya la tenemos acá, 50,9 newton. Lo debemos dividir entre la masa, que es igual a 30 kilogramos. Y de esta manera vamos a obtener nuestra aceleración,
que es lo que nos están preguntando. Entonces vamos a decir acá que estos son 300 newton menos 147 newton menos 50,9 newtons, y todo lo vamos a dividir entre 30 kilogramos. Si hacemos la operación, podemos utilizar nuestra calculadora. 300 menos 147 menos 50,9 da un valor de 102. La aceleración va quedando en 102,1. Acá me quedaría kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, que es lo que corresponde a newton. Y lo voy a dividir entre los 30 kilogramos. Simplifico kilogramos, lo vamos a dividir entre 30 y obtengo que la aceleración de mi cuerpo tiene es de 3,4 metros por segundos al cuadrado. Entonces estamos obteniendo una aceleración de 3,4 metros por segundos al cuadrado. Como la aceleración es positiva, entonces estoy mirando de que verdaderamente mi cuerpo se está moviendo en este sentido. Y esa es la manera de aplicar nuestras fuerzas, nuestras ecuaciones para las fuerzas en un plano cartesiano.